Hola a todos, bienvenidos a este su canal porque marketing somos todos. Siempre que nos presentamos y conocemos a alguien, lo mínimo que nosotros decimos es nuestro nombre. Y a partir de ahí se empieza a generar, digamos que como una conversación con esa persona y empezamos a hablar, no sé, de temas, puede ser laborales, personales, familiares, bueno, y la otra persona va empezando a construirse una percepción acerca de ti, va creando un concepto. Pues te cuento que hasta ahí ya has construido un briefing. Y como no, en este video vamos a ver cómo hacer la carta de presentación de tu marca. Vamos a ver cómo construir un buen briefing. Acompáñame. Empecemos. ¿Sabías que el brief se utiliza mucho y es muy conocido dentro del argot, digámoslo así, de la industria de la publicidad? Sin embargo, el origen de este término es un término, digamos, muy militar. Nació allí porque era cuando hacían reuniones con sus equipos, reuniones reuniones de operación, donde ellos hablaban propiamente cuáles eran los detalles, los próximos pasos y las instrucciones para abordar esa operación y que fuera considerada como exitosa. La palabra brief como tal significa breve, pero conceptualmente hablando, un brief no es otra cosa más que un documento breve donde elementalmente describes quién es tu marca, qué es lo que ofreces. Allí colocas o describes información muy a detalle, pero información también esencial o necesaria. Y al final, ¿a quién se le presenta este brief? Y esa es una pregunta muy común, ¿a quién le presenta uno un brief? Desde el punto de vista como empresa, cuando tú tengas una necesidad con algún proveedor, por ejemplo, un proveedor que necesita hacer consultorías de marketing, en temas tecnológicos, en aspectos publicitarios, legales o de logísticos, por ejemplo, tú como empresa debes entregarle un documento con la información pertinente y necesaria acerca de tu empresa. O sea, tú como tal vas a elaborarle un brief para entregárselo a ese proveedor. Sin embargo, hay otros casos como las agencias de publicidad, donde ellos ya tienen, digamos que un formato ya preestablecido para todos sus clientes de brief y te lo envían en este caso a ti como empresa y ustedes lo diligencian. Sea cual sea de cualquiera de los dos panoramas, yo que te recomiendo que siempre tengas construido un brief, que es tu carta de presentación de la empresa. Lo tengas construido con toda la información necesaria y siempre lo tengas en total disposición. Y ya más adelante, cuando tengas algún requerimiento o proyecto puntual, pues ya elaboras un brief adicional. Bueno, y todos me disculparán porque de fondo hay algo que no puedo controlar y es que están cortando el pasto por aquí en la cuadra donde vivo. Entonces, como sé que eso se demora, no voy a parar de grabar este video muy especialmente para ustedes. Entonces, me disculparán por el ruido que está de fondo. ¿Listo? Bueno, aquí te doy los 9 aspectos infaltables que todo brief elementalmente debe tener. El primero es la presentación de la empresa. Cuenta la historia, qué tipo de empresa es una empresa familiar, multilatina, nacional, local, de qué ciudad, hace cuánto, cuál es la trayectoria, cuál es el objeto social. Lo segundo es que cuentes o que des información, más bien información de tu mercado al que pertenece tu empresa. A qué sector le estás apuntando, a cuál segmento le estás apuntando, tienes hábitos de consumo, tienes de pronto algún tipo de investigación de mercado donde haya arrojado información relevante, puedes compartir de pronto precios de venta al público, tienes información de participación, tienes algún tipo de información propiamente del mercado y de la competencia también aquí es muy importante si lo tienes. El tercer punto es la descripción del proyecto. ¿Qué quieres promover? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es la necesidad que tienes para que ese proyecto se lleve a cabo en ayuda con ese proveedor al cual tú le vas a presentar ese brief? El cuarto punto es cuáles son los objetivos, tú qué esperas, cuál es el impacto, cuál es la participación, cuáles son las cifras, mejor dicho aquí es cuáles son los números de ese proyecto si se lleva a cabo con éxito. Y la quinta recomendación es que definas ahí muy bien y describas cuál es tu target, cuál es el público objetivo al cual tú le estás apuntando, cuáles son las características de estas personas, de estos grupos de interés, cuáles son, digamos que los canales o los medios de comunicación en los cuales tú quieres que se comunique tu proyecto o se pueda llevar a cabo, ¿sí? O sea, aquí en la información entre más detallada la des, muchísimo mejor. La sexta recomendación son como aquellos aspectos técnicos. Muchas veces, como todos los proyectos son diferentes, muchas veces nosotros necesitamos hacer mucho más hincapié, entonces, en algo en particular. Por ejemplo, este es un proyecto, no sé, que vamos a aplicar, no sé, X producto para el sector de la sanidad, ¿sí? Entonces se necesita que cumpla ciertos requisitos. O por ejemplo, esto es un proyecto que se va a presentar para militares, para los militares me refiero. Entonces, estos son los requisitos que debe cumplir, ¿sí? Entonces, ese tipo de sectores
que son como tan exigentes, es importante que ese proveedor tenga súper claro cuáles son esos otros requisitos que requiere pues para cumplirlos y llevar a cabo ese proyecto. O ni siquiera vámonos con eso tan técnico, muchas veces es por ejemplo una recomendación que quiere hacer la empresa. Entonces necesito que en este proyecto sí o sí ustedes se creen un eslogan o se utilice este eslogan, o que vaya un personaje en particular, se inventen y diseñen todo un personaje y que la comunicación sea alrededor de ese personaje, o que tenga un énfasis por ejemplo social, medioambiental o muy internacional, que tenga un look muy internacional o que sea muy de animalitos. O sea, de verdad eso es dependiendo del requerimiento de la empresa y al sector al que pertenezca tu compañía. Entonces, esos son unos datos técnicos, más que técnicos, son muy específicos, que vale toda la pena que lo incluyas en el brief. Y nuestra séptima recomendación son los entregables. Aquí es súper claro que tú pidas a tu proveedor cómo necesitas ir viendo los avances de este proyecto, ¿sí? En qué formatos, con qué frecuencia, con qué características, o cada cuánto se van a ver. De pronto van a hacer videoconferencias o reuniones en la oficina, o ustedes van directamente donde el proveedor y van viendo los avances. Eso es súper importante. La siguiente recomendación, la octava recomendación, es el timing. El timing no es otra cosa más que un cronograma. Es un cronograma donde tienes, digamos, que las actividades, los responsables y el tiempo en el cual se piensa ejecutar. Sé muy realista, y una vez tú tengas por lo menos tu primera o segunda reunión con este proveedor, puedan ajustar mucho más los tiempos. Sin embargo, ustedes como compañía ya seguramente tengan muy claro cuál va a ser el tiempo de ese proyecto, si es de 3 meses, si es de 6 meses, algo que sea muy realista y contemplando diferentes aspectos para que no sea como tan desfasado, que eso nos pasa muchas veces. La novena recomendación es el presupuesto. Todo proveedor que esté interesado en participar de su convocatoria o de sus, digamos, de sus solicitudes al público, les va a preguntar, bueno, ¿y de cuánto es el presupuesto de este proyecto? Y es una pregunta muy natural y casi lógica. Y es que hay muchas empresas que conozco, y trabajé en muchas, en las que de entrada no dábamos el presupuesto, porque es algo medio confidencial, y también pues yo cuido los intereses de la empresa en la que trabajaba, y yo decía, bueno, voy a esperar cuál es la mejor oferta, hago un cruce, hago un cuadro comparativo, y como que la que se acerque más a mi presupuesto, a lo que yo necesito y a lo que me ofrece, pues genial. Esa sería, digamos, que el candidato o el proveedor que uno va a escoger, ¿sí? Eso por un lado, pero también pongámonos en el lugar del proveedor. Entonces, qué mejor y lo más equitativo me parece a mí es que al menos demos un rango de presupuesto. Un rango no tan amplio, o sea, no podemos andar diciendo mi presupuesto va entre 2 y 8 millones. Pues no, o sea, entre 2 o 4, algo así. Esa es mi recomendación, que siempre incluyas dentro de tu brief a tus proveedores el presupuesto de ese proyecto o de ese requerimiento en particular. ¿Sabías que existen 4 tipos de brief? Y el primer brief más utilizado es el brief publicitario. Ese es el que utilizan todas las agencias de publicidad, y créeme que mucho no existe agencia creativa o de publicidad que no tenga su propio formato de brief. Así que si vas a trabajar con alguna de ellas, pues espera al brief que ellos te lo envíen para que tú lo documentes. Y el segundo tipo de brief es el brief creativo. Ese está muy enfocado y muy dirigido a los ilustradores, a los diseñadores gráficos y a los creativos, para que tú le puedas dar en este brief todos los lineamientos de tu marca o de la campaña o del proyecto en particular que tú necesitas. Y el tercer tipo de brief que se utiliza es el brief de marketing. Ese lo utilizamos mucho, por ejemplo, en el caso que una compañía va a desarrollar una nueva unidad de negocio, entonces ahí está marketing para crear su estrategia y documenta toda esa información en un brief. O por ejemplo, tenemos el lanzamiento de un nuevo producto, o por ejemplo, si la empresa por primera vez le va a apostar no sé, a las estrategias digitales, entonces cómo van a ser esas estrategias de comunicación y demás. Ahí se utiliza mucho el brief de marketing, y es muy usado, es para uso interno, o sea, se comunica y se construye es para difundirlo internamente, aunque también te puede ser útil al momento de hacer contratación con proveedores que tengan que ver con esa fase de ejecución de ese proyecto. Ahí también puede ser un punto de partida. El cuarto tipo de brief es el brief de negocio. Este sí es muy utilizado en las compañías que, por ejemplo, se dedican a diferentes sectores, ¿sí? Entonces hablemos, por ejemplo, de un Nutresa. Entonces tiene diferentes líneas, la mayoría pues son de alimentos, pero otras que no, pero sí están asociadas a eso. Entonces digamos que un brief de negocio te permite presentar justamente cuál es esa nueva apuesta de la compañía en cierta cosa, entonces ahí construyes todo un documento. Eso se le conoce como brief de negocio. Estas son las 4 cosas que no sabías de un brief. Cuando tú estás construyendo un brief, ¿sabías que estás dando el primer paso para llevar un plan de marketing? Segundo, cuando desarrollas un brief, estás haciendo una estrategia de comunicación. Tercero, un brief como tal no es genérico,
se adapta. Cuarto, todo brief no debe superar más de 2 hojas. Esa es la recomendación. Bueno, espero que te haya gustado este video y muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Por este lado te voy a dejar todas mis redes sociales para que sigamos en contacto. Si quieres proponerme algún tema de marketing, con mucho gusto, no dudes y me lo dejas aquí abajo en tus comentarios. Recuerda suscribirte a este tu canal porque recuerda que en marketing somos todos. Y no olvides activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue una notificación. Nos vemos en una próxima. Chao.